Bendiciones, amados hermanos. Continuamos con la segunda lección de esta materia del evangelismo personal. Es, eh, como les dije en la primera lección, una materia que apasiona. Vamos a aprender mucho. Espero que sea de vital importancia para ustedes el evangelismo, esta materia, el evangelismo personal. En la lección número 2 vamos a ver el enfoque correcto en cuanto al evangelismo. Ya vimos los principios introductorios en cuanto al evangelismo, vimos la definición, eh, vimos los motivos para el evangelismo, la condición y destino de los perdidos. El amor de Cristo nos debe motivar a hacerlo. Es un ministerio dado por Dios, es un mandato dado por Dios. Pero ¿cuál es la manera de hacerlo? Entonces, vamos a ver esto hoy. Padre, gracias en esta hora porque estamos dispuestos, Señor, a seguir estudiando tu palabra, dándote gracias porque a pesar de que no soy, Señor, experto, sino que por tu gracia me abandono en tus manos para que tú uses a tu servidor como tú quieras, Señor. Sin ti no puedo hacer nada, Señor. Reconozco mi debilidad, reconozco mi bajeza delante de ti. Tú eres quien lleva toda la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Espero, Señor, que esta materia pueda equipar a los santos, que puedan ser motivados a evangelizar de una manera correcta, Señor. Gracias. Amén, Señor. Amén. El enfoque correcto en cuanto al evangelismo. Es lo que vamos a ver, el enfoque correcto en cuanto al evangelismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo lo vamos a estar analizando más adelante, frase por frase, porque es interesante. Y aquí tenemos un diagrama de cómo presentamos el Evangelio. De una manera de que usted puede hacer este diagrama y puede presentar el Evangelio de una manera muy didáctica, ilustrársela a un amigo suyo, a un familiar, a su vecino, a las personas más cercanas a usted. Tenemos a Dios y lo representamos como en un triángulo. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él, uno de los atributos es que Dios es santo. Él es santo. El cielo es santo, por lo tanto Dios vive en el cielo y es un lugar santo. Como Él es santo, el cielo también es santo. Pero tenemos el contraste. Tenemos al hombre en el mundo. Los hombres estamos en el mundo y la ley dice, la palabra de Dios dice que somos pecadores, que el hombre es pecador. Vea usted en el diagrama el contraste. Dios es santo, el cielo es santo, el hombre está en el mundo y el hombre es pecador. ¿Y quién lo dice? La palabra de Dios dice que el hombre es pecador. Por lo tanto, este hombre va rumbo al infierno al morir en esta condición. Él, su destino eterno de él es el infierno, porque está separado de Dios. En este diagrama podemos ilustrar la condición humana. Y esto podemos verlo a la luz de Isaías 64:6. Dice el profeta Isaías ahí que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Allá hay cuatro elementos súper concentrados de la condición humana. El hombre nace separado de Dios, el hombre nace muerto, el hombre ya nace pecador, el hombre no se hace pecador, él ya nace pecador. Esta es la condición de la humanidad. ¿Nota usted entonces cómo debe de influenciar en el creyente la necesidad de predicar el Evangelio, de anunciar el mensaje correcto para ayudar a los perdidos? Imagínense, esta es la condición. Entonces, como él es pecador, comete pecados. Él no es pecador porque hace pecados. Él hace pecados porque es pecador, porque nace pecador. Pero el hombre trata de hacer buenas obras.
pero las buenas obras no le alcanzan para ir al cielo. Hay una barrera que lo separa. La condición sigue separada de Dios. Por eso dijimos en la lección anterior que en el camino ancho va el pecador inmoral, el moral y el religioso. Ese estudio lo puede ver usted en Romanos 1:18 al 3:20. Ahí está la pecaminosidad universal del hombre. Ahí está la condenación de los tres hombres. No importa quién sea. El religioso cree que puede ir al cielo por sus obras, pero la Biblia dice que jamás alcanzará ese objetivo a través de sus esfuerzos. Entonces hay una barrera de pecado que separa al hombre de un Dios santo, de un cielo santo. El hombre no merece el cielo. Yo no merezco el cielo. Yo merezco el infierno. Pero ¿qué hizo Dios el Padre? Dios Padre en la eternidad pasada, Él orquestó un plan antes de la fundación del mundo y planeó dar a su Hijo, hacerlo hombre, hacerse humano, para que pudiera pagar la deuda de la humanidad, para poder redimir al hombre que estaba perdido, para redimir al hombre que estaba muerto en delitos y pecados. Entonces ahora podemos contemplar la realidad. Esta es la realidad. En este diagrama usted puede contemplar cómo es la actual realidad de toda persona que no es salvo. Entonces Dios dio a Jesucristo el plan perfecto, eterno, antes de la fundación del mundo. Dios ya había planeado que iba a enviar a su Hijo. Dios no tiene un plan A, un plan B. Él tiene un solo plan. Él no tiene un plan B. Él ya había planificado que Jesucristo iba a venir a pagar el pecado de la humanidad. Cuando Adán pecó, Dios ya sabía que iba a fallar, pero Dios sabía que iba a enviar a Jesucristo para que pudiera salvar al hombre. Ahora tiene sentido. El hombre tiene un acceso a través de Jesucristo. Jesucristo, ¿qué fue lo que vino a hacer? Él pagó los pecados pasados, presentes y futuros. Todos los pecados, Él murió por las dispensaciones pasadas, por la dispensación cuando estaba presente y por las dispensaciones futuras. Y si lo hago personal, pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué tiene que hacer el hombre en esta condición? Creer en el sacrificio, en el pago de sus pecados. Por eso tenemos que ser elocuentes, claros en predicar el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. El hombre tiene que creer, confiar en el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando esta persona cree en el sacrificio de Cristo, el infierno queda cerrado para él. Él no irá al infierno. Mire qué noticia tan maravillosa. Esta sí es una buena noticia. Entonces Dios, como resultado de su fe en Jesucristo, en el sacrificio, en su obra terminada, Él le regala la salvación. La salvación es un regalo, no es un premio. Porque nadie merece la salvación. Nadie puede hacer nada por merecer la salvación. Entonces tenemos aquí, número 1, que Dios es santo. Número 2, que el hombre es pecador. Mire qué contraste. ¿Quién iba a arreglar este problema? Solo Jesucristo. Número 3, el hombre merece el infierno. El hombre merece el infierno. Número 4, Cristo pagó por todos los pecados de la humanidad para que esa persona inteligentemente crea en el Evangelio y no vaya al infierno. ¿Por qué lo merece? Entre más crecemos en la gracia, más inmerecedores del cielo nos sentimos, porque somos pecadores. Y número 5, lo único que tiene que hacer la persona es creer, confiar en el Evangelio de la gracia, en el sacrificio de Cristo, en la muerte, sepultura y resurrección. En eso consiste el Evangelio. Eso es todo suficiente para ser salvos. Y número 6, Dios el Padre le regaló la salvación. No se la ganó. Nunca una persona se ha ganado la salvación. La Biblia dice que es por fe, para que no sea por obras. Y si es por obra, no es por fe. Entonces, tenemos aquí los principios introductorios en cuanto al evangelismo. Tenemos que aprender la definición, que fue lo que vimos. En la lección anterior vimos el evangelismo y la definición, los motivos para el evangelismo. Teníamos que ver el poder. Ahora ya vimos los motivos. Y los motivos eran la condición y destino de los perdidos,
El amor de Cristo nos motiva para hacerlo. Es un ministerio dado por Dios, es un mandato dado por Dios. Ahora vamos a ver la habilidad. Acuérdense, la salvación es del Señor. Lo dicen Salmos 3.8, lo dice el 68.20, Jonás 2.9, Apocalipsis 7.10. Todas estas citas bíblicas dicen que la salvación es del Señor. Esto significa que el evangelismo es la obra de Dios. Es del Señor, es por el Señor y es para el Señor. Él necesita estar en el centro de todo el evangelismo, porque es la única manera en que puede tener éxito, si Él está en el centro. Eso es importante. Fielmente Dios le ha provisto la habilidad, el poder divino para evangelizar. Fielmente. Y eso es lo que contemplamos en Lucas capítulo 24:49. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa habilidad que vamos a tener para hacer el ministerio es de poder divino para evangelizar. Vemos la promesa del Señor, vemos la habilidad de Dios. Ya en Hechos 1.8 los cristianos estaban asustados, escondiéndose, pero después de recibir el Espíritu Santo, predicaron poderosamente. ¡Qué cambio tan maravilloso! ¿Qué hizo cambiar a estos creyentes que estaban todos tímidos, afligidos por la persecución? Fue el poder de Dios. Estaba activo. Esto es un quehacer divino. Esto no es algo mío. Es Dios. Yo solo tengo que dejar que el Señor lo haga por mí. El Espíritu Santo es el que lo hace. Dios nos permite el privilegio de ser usados en esta manera, evangelizar. Sin el Espíritu Santo es perder el tiempo. Necesitamos depender en el poder de Dios. Por eso muchas personas salen a evangelizar, pero no tienen el poder, no tienen la habilidad. ¿Qué pueden evangelizar? Yo conozco muchas personas, he evangelizado a los que me han evangelizado porque ellos no tienen el Espíritu Santo, no tienen el poder, no tienen la habilidad para poder hacer este trabajo. Necesitamos reconocer que somos débiles, que no podemos salvarnos a sí mismos, debemos ser humildes y esto no es fácil, de hecho es imposible sin el Espíritu Santo. Alguien que no tenga el Espíritu Santo, él cree que es suficientemente capaz de ser salvo y es suficientemente capaz de evangelizar a otro. Es un error grave, es orgullo. Y el orgullo es en contra de la voluntad de Dios. No puede ser eso. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta el último de la tierra. Este versículo fue cumplido. Cuando los hermanos fueron perseguidos, en el capítulo 8 de Hechos, vemos que toda la iglesia fue esparcida y todos en todas partes iban evangelizando. ¿Pero por qué lo hacían? Porque tenían el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Ya no estaban tímidos, ya no estaban miedosos. Ahora era Dios el que estaba haciendo el trabajo. Ellos solo se prestaron para que Dios lo hiciera. Debe dejar que Dios obre por medio de usted. Vea el diagrama, cómo funciona esto. Yo estoy en comunión con Dios. Mire, yo estoy en comunión con Dios. De Dios viene la sabiduría a través de la lectura bíblica, a través del estudio bíblico. Y estoy caminando en un caminar digno, agradándole al Señor. Mire, yo dependiendo del Señor. El Señor a través del estudio de la palabra me da sabiduría. Y comienzo a caminar en un caminar digno y agradando al Señor. Esta es la manera correcta de hacer el evangelismo, de la manera eficaz. Esa habilidad y el poder divino que Dios nos da. Entonces debe dejar que Dios obre por medio de usted. Esta es la idea básica de toda la vida cristiana. Aprendiendo a cooperar con Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que Él sea libre, para darnos el poder. Esta es una actitud de dependencia cuando nos damos cuenta de que si no estamos en el enchufe, no estamos en buenas condiciones. Cuando estamos presentando las buenas nuevas, necesitamos estar enchufados al Señor. En otras palabras, debemos de estar en comunión con Dios. Debemos de estar en un andar digno con Dios, dependiendo en Él, permitiendo que Él nos dé la sabiduría. El evangelismo no es un diálogo, es un triálogo, porque hay tres en la conversación. Está el incrédulo,
está la persona que evangeliza y está el Espíritu Santo. Así que yo veo que es el evangelismo. Veo las motivaciones para el evangelismo. Veo la necesidad del Espíritu Santo. Cuando yo estoy en comunión con Dios, puedo ver la condición de los perdidos, puedo ver el amor de Cristo que me motiva a hacerlo, puedo ver un ministerio dado por Dios, puedo ver el mandato dado por Dios cuando yo estoy enchufado, cuando estoy en comunión. Es cuando yo voy a dar, así que yo veo que es el evangelismo. Veo las motivaciones para el evangelismo. Veo las necesidades. Depender del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a tratar con esto en la vida diaria? ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Debo ir, hermanos, dependiendo todo y absolutamente de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ya tenemos al Espíritu Santo. El evangelismo, una forma de vida. El evangelismo es una forma de vida. No es algo impuesto. Es un fruto del Espíritu. La Biblia dice que el evangelismo es una forma de vida. Usted tiene la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de Dios con aquellos a su alrededor. Usted tiene la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de Dios con aquellos a su alrededor. Esta es la manera correcta. Por eso se llama evangelismo personal. También se le llama evangelismo de amistad. Esto tiene que ver con personas en la esfera de su vida. Con su vecino, cuñados, familiares, nietos, hijos, esposa, hermanos, primos, vecinos, compañeros de trabajo, amistades, con todas las personas. El evangelismo es algo supernatural, es un estilo de vida. No tiene que ser impuesto, no tiene que ser una carga, pero todo funciona dependiendo del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Imagínense qué maravilla esto, el evangelismo personal. ¿Qué es lo que se llama evangelismo personal? Recuérdelo, se llama evangelismo personal o evangelismo de amistad. Con las personas que viajo en el bus, con las personas que tengo oportunidades. ¿En qué áreas de la vida la gente tiende a ser más influenciada? Es una buena pregunta. Con los parientes, familias en común, la comunidad en común, los intereses en común. Estos son algunos áreas de donde podemos tener la amplitud del evangelismo. Todos tenemos relaciones con otras personas en estas áreas. Por nacimiento, por matrimonio, por la familia extendida, en empleos, compañeros de trabajo, vecinos es la comunidad, amigos, intereses en común, médicos, doctores, peluqueros, dueños de la tienda, etcétera. Dios ha elegido personas para alcanzar a personas en todos los aspectos de la vida. Dios nos ha elegido para eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo nomás? Dejarme capacitar por los pastores de la iglesia, dejarme capacitar por el poder del Espíritu Santo, por los devocionales personales, y en dependencia del Señor yo voy a ser un buen referente que el Señor va a usar para su gloria, no para nuestro interés, no para nuestra gloria, es para la gloria del Señor. Para eso es. Vamos a ver ejemplos bíblicos en cuanto a esto. Vamos a ver ejemplos bíblicos en cuanto al evangelismo, y la Biblia lo dice que este es un mensaje que se le dice de persona a persona. Y vamos a ver, por eso en la primera lección vimos que cuando hablamos de evangelismo creemos que tenemos que salir de nuestro confort. Claro que tenemos que salir, pero la idea que está en la mente de la persona es ir casa por casa tocando puertas, o otra idea es tener un estadio lleno de personas. Eso no es el concepto de evangelismo. Vamos a ver ejemplos bíblicos en cuanto a esto. Y esto me motivó mucho a mí cuando estaba estudiando esto. Marcos 5, 19 y 20. Vemos algo maravilloso. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo,
y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿A quién tenemos aquí? ¿Cuál es el contexto? Este es el endemoniado Gadareno, un hombre residente de Gadara, de la tribu de Gad. Allí vivían los de Gad, en Gadara. Era un hombre que estaba endemoniado. Y usted nota que Jesús le dice al endemoniado que quería seguir a Jesús y ahora ya estaba cuerdo. Jesucristo no se lo permite, porque era el loco del pueblo, era el loco de Gadara, todo el mundo lo conocía. Y ahora estaba bien. Y él tuvo deseo de seguir a Jesús por todas partes. Pero ¿qué le dijo Jesús? No, pero ve y dile a quién, a los tuyos. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué es lo que tenía que decir este ex endemoniado? Lo que Dios había hecho por él. Esas eran buenas noticias. ¿Quién está más apto para escucharte? ¿Tu vecino con quien hablas frecuentemente o un desconocido en la calle? El vecino va a estar apto para escucharme. Esto es lo que dijo Jesús a este hombre. Y al final del versículo 20, todos estaban maravillados. Estaban maravillados, dice el versículo 20. Por ejemplo, si yo vivo en mi colonia y en mi colonia vive un hombre que está loco y Dios lo sana, y ese hombre yo lo veo sano, yo me voy a maravillar. Pero si llega alguien a visitarme y lo ve cuerdo, lo ve sano, esa persona no se va a maravillar porque es un ajeno, es un extraño. Pero en cambio yo sí me voy a maravillar y voy a ver la maravilla que Dios hizo en esa persona. Entonces sí tiene lógica, tiene sentido. Entonces alguien puede ver este cambio, maravillarse porque lo conocieron antes. La manera efectiva del evangelismo es la manera racional y local y dura por mucho tiempo. Entonces, aquí la orden de Cristo es que no le permite ir con él, sino que se quede y que vaya a testificar lo que Dios ha hecho a los suyos, a los vecinos que lo habían visto, a sus familiares que estaba endemoniado. Y ahora ese testimonio iba a tener un impacto, porque al final del versículo 20 dice, y todos se maravillaban. Imagínese usted un endemoniado por cuánto tiempo y ahora está sano, está en su juicio y ahora está hablando de las maravillas de Dios. Eso es un impacto tremendo. Pues el evangelismo en eso consiste. Con amigos, con familiares, personas conocidas. Este hombre nadie lo podía detener. Y ahora tenemos otro ejemplo en San Juan capítulo 1 versículos 35 al 42. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traduces maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, y habiendo seguido a Jesús, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traduce el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Aquí tenemos otro ejemplo de un evangelismo personal. Note usted el versículo 41. Estos dos discípulos de Juan siguieron a Jesús. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Andrés? Encontró a su propio hermano. ¿A quién le habló del evangelio? A Simón. ¿Quién le dijo primero las buenas noticias? ¿A quién fue el que Andrés corrió a darle las buenas noticias? A su hermano.
Entonces, si usted tiene hermanos que no son salvos, familiares, su padre, su madre, imagínate, yo tengo hermanos, conozco hermanos que ni a sus hijos les quieren hablar del Evangelio. Qué irresponsabilidad tan grande. Si no me preocupo por un hijo, ¿cómo podré ocuparme de un particular? Entonces, Andrés va y le anuncia el Evangelio a Simón, porque era su hermano. ¿No es una ilustración del evangelismo esta? Claro que es una buena ilustración. Llevó a una persona a Jesucristo. Fue la salvación inmediata para que aprendiera de Jesucristo, para que creciera. La expresión y lo trajo en el versículo 42 en el griego indica un sentido de urgencia, apurado, rápido, demuestra pasión. Esto es lo que ha perdido la iglesia en la actualidad. Ya no tiene pasión por el evangelismo. Como vuelvo a repetir el ejemplo, si hay hermanos que ni a sus hijos le han hablado del evangelio. Es que da tristeza al darse cuenta la pasividad con la que están viendo la vida de sus familiares que van rumbo al infierno. ¿Cómo les puede importar un particular? Esto es sentido de urgencia. El evangelismo es de apurarse, es de rapidez, es de mostrar pasión y compasión por los perdidos. Tenemos otro ejemplo en San Juan 1, 43 al 46. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¡Wow! Mire qué maravilla. Aquí está otro ejemplo de evangelismo personal. Felipe encontró a su amigo Natanael. Está tan feliz y tan dichoso de haber conocido al Mesías, al que hablaban las escrituras antiguotestamentarias. Eso indica que este era un hombre que leía las escrituras. Felipe había estado informado, era un hombre que había retenido la palabra, y cuando se encuentra con Jesús, de tanta emoción, de tanta felicidad, él lo que hace primero es predicarle a su amigo Natanael. Él va por Natanael, él le predica a Natanael, y dice que le dice, porque Natanael estaba dudoso que Cristo saliera de Nazaret, pero Felipe le dice, ven y ve, ¿qué te cuesta? No lo obligó, solo lo motivó. Esta es la manera correcta. Aquí tenemos ejemplos de cómo debemos de evangelizar, de cómo debemos de preocuparnos por otras personas. ¿Qué es lo que usted está viendo aquí? No está viendo un evangelismo masivo, está viendo un evangelismo personal. Y ejemplos continúan siempre en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículos 25 al 30. Aquí tenemos a la samaritana. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Veamos lo que esta mujer hizo. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Según la impresión de esta mujer, hasta deja el cántaro y va a evangeliza. Y la respuesta, venid y ved. Es obvio que ella habló con la gente que ella conocía. También los trajo a Jesús. El versículo 42 es un retrato del evangelismo personal.
Es un retrato, porque veamos acá, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Imagínense, estos hombres vinieron porque ella fue con un mensaje de urgencia. Hasta el cántaro deja en el pozo para ir a dar las buenas nuevas. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dios, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Imaginémonos, ¿quién comenzó el evangelismo? La mujer. Fue con un sentido de urgencia. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo 42? Es un retrato de un evangelismo personal. Presenta a la persona a Jesús y luego ellos creen en él. Versículo 43, él salió, pero se quedó con ellos por 2 días. Durante los días, de esos 2 días hubo gente que trajo a Jesús, a sus amigos, y estos a sus amigos, etcétera. No hubo una campaña evangelística, solo evangelismo personal, relacional, es de relacionarse. Alguien dijo una vez, el evangelismo es un mendigo diciendo a otro mendigo donde hay comida. Ese es el evangelismo. Yo soy un mendigo diciéndole a otro mendigo donde hay comida. Esto es lo que nos enseña el evangelismo personal. Tenemos otro ejemplo siempre en el Evangelio de San Juan. Y vemos acá a un oficial. Vino pues Jesús otra vez a casa de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, diciendo antes que mi hijo muera, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿A quién tenemos acá? Un hombre testificando de un milagro que Dios le ha hecho. Aquí dice que creyó él con toda su casa. Sin lugar a dudas, ahí estaban estas familiares, amigos de este hombre. Él testificó de Jesús y ahí, obviamente, el oficial habló acerca de Jesús, habló del milagro. Este es otro ejemplo de evangelismo personal, relacional. Tenemos que relacionarlos. En el capítulo 11 de San Juan, 18-20, estamos en Betania. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, ve al sepulcro a llorar ahí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro eh, envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Aquí tenemos este otro hecho. Habían amigos de María y de Marta alrededor de ella para consolarla. Los amigos de María creyeron en Jesús. En este caso no fue a causa de las palabras directas de María, sino a causa de su testimonio, de su contacto con ella. Ellos vieron la obra de Jesucristo gracias a que eran amigos de María. Otra vez vemos que la cosa más decisiva en el evangelismo es relacional, nuestras relaciones con otras personas. Entonces, es importante conocer esto. ¿Esto es realmente eficaz? Sí, es muy eficaz. Los resultados de encuestas del Instituto Americano de Crecimiento de Iglesias. Aquí hicieron una encuesta y pregunta quién o qué fue el responsable de su venida a Cristo a la iglesia. Esta fue una encuesta que hicieron de qué manera habían llegado al Señor. Cruzadas evangelísticas, el menos del 1%. Una necesidad especial, 1.2%. Visita personal de un pastor, 1-2%. Programas de iglesias, 2-3%. Visita propia de una iglesia, 2-3%. Escuela dominical, 4.5%. Trabajo del pastor, 5.6%. Por un amigo o pariente, 65.90%. Esto es lo eficaz. Entonces, ¿la manera de Dios funciona? Claro, la manera de Dios va a funcionar. Es obvio que va a funcionar. Ahí están todas las estadísticas que podemos tener acá y vemos que a esta encuesta se agregaron todo esto. Pero ¿cuál fue la más efectiva? El evangelismo por un pariente o por un amigo. ¿Son entonces los otros enfoques una pérdida de tiempo? Es una pregunta. No, no son una pérdida de tiempo. Claro que no, los otros enfoques no son una pérdida de tiempo. Como estos, campañas evangelísticas, casa por casa, visita a un enfermo, son efectivas también. Repartir folletos, tratados evangelísticos, cruzadas, congresos, conciertos, etc. Sí, eso también planta una semilla que nos puede permitir hablar del evangelio a otro. Son usados por Dios, pero no son tan efectivos como el evangelismo personal. No son tan efectivos. Ejemplos en la Biblia de estos otros enfoques, la historia de Jonás, por ejemplo. Aquí vemos, Dios quiere que estemos dispuestos a evangelizar todos los días. Por ejemplo, tenemos a Jonás. Jonás, por ejemplo, predicó por las calles de Nínive y la gente se convirtió. El eunuco camino que venía de Jerusalén, también Felipe le fue a presentar el evangelio y creyó. Pablo en el Areópago, en el capítulo 17 de Hechos, discutió con toda la gente posible. Sí, las otras maneras son buenas, pero el evangelismo personal es el mejor. Dios usa mucha gente antes de que una persona crea en Jesucristo. Un hombre dijo, con cada persona trato de determinar dónde estoy en el plan de Dios. Entonces, Dios quiere que estemos dispuestos a evangelizar todos los días.
Eso quiere Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Que diariamente estemos pensando y orando por oportunidades. Una persona que puede ganar a solo una persona al año hace dos creyentes. Si el próximo tenemos dos creyentes, con la gracia de Dios cada uno dirige a una persona a Cristo. Tenemos cuatro y el próximo año tendremos 8. Si todos evangelizamos uno al año, ¿cuántas personas van a tener? En 10 años habrán 100 personas. Y en 20 años habrá más de 1 millón de personas. Si evangelizáramos, si dirigiéramos una persona a Cristo, uno al año. No es algo difícil. Si nos empeñamos con uno al año. Imagínense si hubieran 50 personas en una congregación, si hubieran 20, la que tiene 20 la siguiente año tendría 40. El plan de Dios para edificar a la iglesia es para creyentes, para compartir el evangelio con los amigos y familia en la vida. Este debe ser el énfasis de cada programa en la iglesia. Equipar a los miembros de la iglesia local para que ellos puedan explicar inteligentemente el evangelio, con claridad a los perdidos. La iglesia va a crecer con las personas que han creído en Cristo en lugar de las personas que vienen de otra iglesia. Cuando las personas se trasladan, ellos traen equipaje. Usualmente traen un problema con el pastor de la iglesia anterior. No es la manera ideal de crecimiento. Evangelizar no es un programa o actividad, es una manera de vivir. Una manera de vivir en la cual nosotros somos los modelos, porque somos líderes y las personas de sus iglesias están imitando a sus modelos. Qué interesante estas verdades. Dios quiere que estemos dispuestos a evangelizar todos los días. Todos los días. En 1 de Pedro, capítulo 3, 15, dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿de qué manera santificar a Dios, al Señor en vuestros corazones? ¿Qué significa santificar a Dios? Apartarlo como exclusivo de adoración, como mi prioridad antes que cualquier cosa. Él debe ser mi énfasis, mi enfoque. En la comunión con Él es cuando vamos a tener deseo de compartir el Evangelio. Este es el programa del Nuevo Testamento. El evangelizar empieza en tu corazón e incluye una preparación espiritual, un sentimiento que tú tienes diariamente para estar listo para compartir el Evangelio a los que están dentro de tu esfera. No es un asunto del evangelismo. En el Nuevo Testamento no vemos a los apóstoles exhortando y elaborando los programas de evangelismo. En la iglesia del Nuevo Testamento fue sumado el evangelismo. Funciona sin programas especiales o cosas así. Los apóstoles no hicieron un programa. Todo salía esporádicamente, naturalmente. Esto es lo que debemos hacer. De nuevo, por la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a incorporar este tipo de pensamiento en nuestras vidas? Diariamente, dependiendo del Señor. ¿Cómo es posible? Hay una pregunta importante. ¿Cómo vamos a incorporar este tipo de pensamiento en nuestras vidas diarias? ¿Sabe cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Comience a ver a las personas de la manera que Dios las ve. De la manera que Dios las ve. El Señor tenía compasión. Vio a las ovejas angustiadas con la religión. Ellas necesitaban un pastor. Estaban buscando un pastor. Y con ese sentimiento, con esa perspectiva divina a través de la Biblia es que tenemos que ver esta necesidad. Que dice Mateo capítulo 9, 36, 38. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hasta el día de ahora, esta verdad está latente en la iglesia.
Nadie quiere hacer el ministerio. Nadie quiere hacer la obra. Un montón de personas que están yendo al castigo eterno. Porque la gente no está haciendo la obra. Qué tremendo. En los Estados Unidos se hizo una encuesta entre 112,000 estudiantes y el 72% dijo que estaban buscando el sentido de la vida. Es que cada ser humano hay un hombre dentro que anhela conectarse con Dios. Todas las personas tienen un vacío. ¿Cómo puedo ver ese vacío, esa necesidad de las demás personas? Dependiendo de Jesucristo, en comunión con Jesucristo, pidiendo oportunidades para el evangelismo, viendo a las personas como Dios las ve. Cada persona tiene un vacío. Todos tenemos la autoridad de parte de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos la gracia de Dios para detectar eso. ¿Cómo debemos hacer entonces para ver esta necesidad? Pues comience el día orando para que se abran oportunidades de evangelizar. Así tenemos que comenzar, para que este día sea un día propicio para evangelizar. Como lo dijo, tenemos que decir como dijo Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Acaso no puede decir eso usted también? ¿Acaso usted también no puede decir lo mismo? Si usted es un hijo de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo también necesitó de esto. Pablo estaba también pidiendo, necesitó hacer esto, pedir coraje y sabiduría. ¿Qué dijo Pablo? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Usted no está en la condición de Pablo, yo no estoy en la condición de Pablo, yo no estoy encadenado, yo no estoy preso. Y Pablo pedía en oración para poder abrir su boca y evangelizar a los perdidos. La pasión del apóstol Pablo era llevar a los perdidos a la salvación. Hermanos, necesitamos examinar nuestros motivos. No debe ser por imposición ni motivado por el crecimiento numérico que vamos a evangelizar. Relajémonos, veamos las personas como Dios las ve, veamos cómo Dios va a usarnos, dejémonos usar por Él. No es por imposición, no es para que crezca más la iglesia numéricamente, es por la necesidad, por la pasión, por el amor que existe para que nosotros podamos hacer eso. Algunas veces el evangelismo se vuelve una competición y se convierte en un asunto de nosotros. Eso no debe ser así. Eso no debe ser. Regularmente trate de buscar contacto con aquellos que están perdidos. Esta es la razón con la que debemos ver. Entonces el evangelismo no tiene que ser una competencia, que no se convierta en un asunto de nosotros. Nuestra iglesia tampoco no debe ser el enfoque. Tiene que hacer acerca del Señor. El evangelismo empieza en nuestros corazones. Ustedes tienen la voluntad de ser otro Noé. Noé encontró gracia ante los ojos de Dios y predicó por 120 años. Pero solo 8 personas se salvaron en el arca. ¿Fue un fracaso? No. Si es la voluntad de Dios, estaría bien ser otro Noé. Necesitamos preguntarnos esto a nosotros mismos. ¿Qué divide la línea entre mi gloria o la gloria de la iglesia local y la gloria de Jesucristo? ¿Cuál es el motivo? ¿Busco la gloria de la iglesia? ¿Busco mi gloria y no la de Cristo? El evangelismo lleva gloria a Jesucristo. Entonces tenemos el mejor mensaje, las buenas noticias. Trate de buscar contacto con aquellos que están perdidos, a las personas. Les gusta hablar de los mismos, de ellos mismos. Hay que hacerle preguntas. Convierte en un estudiante de ellos mismos. Hay que dejarse que ellos hablen. Sea inteligente, sea audaz. Cómo poder llamar su atención y poder preguntar. Aquí hay tenemos el mejor mensaje, las buenas noticias. Esto es lo que nos garantía.
no tienen algo mejor. No hay otro mejor mensaje. Tenemos las buenas noticias. Tenemos el mejor mensaje. Porque hay personas que no tienen amigos incrédulos. No, pero eso es malo porque mi objetivo es ser amigo de un incrédulo para que se salve. Y como yo tengo el mejor mensaje, que son las buenas noticias, yo estoy confiado en Jesucristo. También tenemos toda la autoridad para ir, según Mateo 28. Además de eso, tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer el evangelismo. Además, tenemos la presencia personal de Jesucristo con nosotros. O sea, no estamos solos. No estamos solos. Tenemos todo para hacer la obra. Tenemos los motivos correctos. ¿Cuáles son los motivos? La condición y destino de los perdidos. El amor de Cristo nos debe motivar a hacerlo. Es un ministerio dado por Dios. Es un mandato dado por Dios. Esos son los motivos. Además, tenemos las promesas de Dios, que siempre va a estar con nosotros. Tenemos a nuestro alrededor un mundo que está perdido. Todo esto es parte de lo que tenemos. Tenemos las instrucciones a seguir. Ahí están en la Biblia. No estamos desprovistos de información. Tenemos todo a nuestro alrededor. Es tiempo de ir. No espere tanto. Es tiempo de ir. ¿Cuándo lo hará? Esa es la pregunta. ¿Cuándo lo hará? Así, hermanos, que necesitamos ir. Dejemos que el Señor nos use para su gloria, no para nuestra gloria. Que el Señor esté usándonos y que Él nos dé todo lo que necesitamos para la gloria.